Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de psicología Sam Psique. Como pueden ver, en esta ocasión estamos con el especial de Halloween porque también nos teníamos que unir. No habíamos subido nada aquí porque estábamos sobre todo trabajando con Seres del Abismo. Pero, sin embargo, aquí les vamos a traer una película que es muy genial para esta época, que es nada más y nada menos que Hereditary o El legado del diablo. Les traemos full análisis psicológicos, trastornos y comportamientos. Que esta película ha sido muy aclamada como una de las mejores películas del cine de terror moderno, no solamente porque su terror no es convencional, sino que es muy natural y bastante verosímil. Así que comencemos. Yo soy Sam, su anfitriona, conductora y directora de arte, y en el máster y la edición, en el más allá de la cámara, está Alec. Comencemos. En Seres del Abismo les hablé de la colorimetría y de la psicología del color en la película. Como pueden ver, estoy vestida de fucsia porque es como, no sé, en el imaginario colectivo y en las chicas, es como que el fucsia es la contraparte del naranja, aunque en el círculo cromático no lo sea. Así que, como dijo Sharpay Evans, si tienes algo en naranja, recuerda quemarlo. Ya sabemos que esta peli no está dirigida netamente al ámbito psicológico. El director Ari Aster ha dicho esto muchas veces, pero se lo han preguntado porque sí tiene ciertas connotaciones que podemos analizar, aunque todo lo que aconteció aquí fue por causa del demonio, eso ya lo sabemos. Sin embargo, a nivel psicológico hay mucho de lo cual podemos aprender, así que vamos a ello. Es interesante que se nos muestre la dicotomía de que en la casa hay una maqueta. Es algo que está allí para un fin, bastante siniestro. Pero a la vez las tomas desde las ventanas nos hace sentir como si alguien estuviera mirando, alguien que no es nadie de la familia. Se nos dice que la abuela materna ha fallecido y aparece la carta de invitación al funeral. Ya desde aquí podemos ver la desconexión que hay en la familia. Van a asistir al funeral de su abuela y a los niños les da igual. El mayor se para tarde, la menor ni siquiera durmió en su cuarto, sino en la casa del árbol. La madre está esperando en el auto con cara de fastidio y resopla, en vez de ir a hablar con sus hijos, y es solo el papá quien va por ellos. Es extraño que en un funeral de un familiar, la mayoría de las personas sean desconocidas. Sabemos que aquí es por la secta, obvio, pero también la mujer era muy reservada con sus asuntos y mantenía a su familia al margen, salvo para la que le convenía. Claro, de eso hablaremos en un momento. Podemos ver que en el comportamiento de los niños hay un dejo de vicios. Más adelante veremos que Peter consume marihuana y Charlie insiste en comer siempre chocolate, pese a que es alérgica a las nueces y por un descuido puede tener una fuerte reacción que le cierra las vías respiratorias. Los vicios no son solamente sustancias, ¿ok? Pueden ser cualquier alimento o cualquier cosa que no se controle y se realice de forma compulsiva, como en el caso de la ludopatía, ¿verdad? Annie le dice a su esposo que se siente rara, que debería estar más triste de lo que en realidad se siente, como sería natural al perder a su madre, ¿verdad? Esto es porque ella y su madre nunca se llevaron bien y ahora que no está siente un alivio, aunque a ella le cueste admitirlo. A muchas personas les causa o sienten culpa cuando se distancian de un familiar porque tienen discusiones y cosas así, pero si es lo más sano para la persona, hay que hacerlo. Sea cual sea el familiar, si es problemático, es mejor alejarse, ¿verdad? Annie es una mujer de carácter tosco, no es nada cariñosa ni acomedida con sus hijos, es emocionalmente muy cerrada, lo cual la lleva a explotar cuando se siente al límite. Y su profesión es nada más y nada menos que maquetista, siendo aquí donde puede desatar toda su necesidad compulsiva de controlarlo todo, moviendo y acomodando las piezas como ella quiere, ya que hace pequeñas representaciones de su vida y por otro lado también representa muchas escenas de eventos que fueron traumáticos y que la marcaron, pero de forma negativa. Ella no representa, como lo vemos en la película, no representa escenas felices, compartiendo, sino son escenas traumáticas. Y esto podría ser que en otras circunstancias hubiese sido algo terapéutico, pero aquí no lo es. Aquí es perpetuando siempre el trauma. Vemos que cada miembro de la familia está aislado en su habitación, en su mundo, y no hay ningún tipo de reunión, ni siquiera a la hora de comer. Bueno, realmente depende. Yo también he visto muchas personas, muchas familias que lo que menos hacen es comer juntos. Y eso que para muchas otras la hora de la comida es algo sagrado. Pero aquí
Para nada, al contrario. Tal parece que para todos es un alivio que la abuela ya no esté. Cuando el papá le pregunta a Peter cómo se siente, él incluso suspira y el papá le dice, lo sé, entiendo. Yo también lo entendería. Ya sabrán por qué, ¿verdad? En cambio, Charlie está preocupada por el concepto de ya saben, que a todos nos suele asustar cuando somos pequeños. Por eso no es recomendable llevar a los niños a funerales. No es sano porque para ellos es un impacto que puede resultar traumático y muchas veces los padres no tienen las herramientas psicológicas, pedagógicas también diría. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que es fallecer, verdad? Es difícil. Incluso para nosotros asimilarlo es difícil, imagínate para un niño. Así que les recomiendo que no lo hagan. Lleven su duelo, pero no involucren a los niños directamente en los funerales, no lo hagan. Hay que tener mucho tacto con este tema con los niños, pero aquí la mamá no lo hizo de la mejor manera. Pudo encontrar una forma más sutil de hablarle de esto a la niña en lugar de darle respuestas a la ligera frente a algo que su hija estaba mostrando preocupación. Vemos que en esa escena ella le pregunta quién la va a cuidar y ella le responde todo menos lo que debería. En vez de calmarla, divaga mucho. Por esta desconexión que les digo. Es muy común que cuando perdemos a alguien cercano tengamos visiones de ellos, pensamos que oímos su voz e incluso soñemos con ellos. Es normal, pero esto no se debe extender más allá de cada etapa del duelo. En cada etapa debemos ir superando ciertas cosas, después hablaremos de esto, se debe ir como asimilando pues que la persona no está. Hay que trabajarlo en terapia, por supuesto. La abuela tenía una fijación con darle pecho a Charlie, siendo que ya estaba bastante mayor para hacerlo. Esto nos habla de que quería establecer un vínculo no sano con su nieta, por encima del que tenía con la mamá. Ya de por sí era bastante malo, y lo veremos en un rato. Vemos que Charlie es una niña bastante inadaptada, por así decirlo. Le cuesta relacionarse, conversar y hacer los deberes de la escuela, siendo que ya tiene 13 años y casi entra en la preadolescencia. Ahondando a esto también, lo primero que piensa al ver a la paloma caer es en cortarle la cabeza, porque cuando el ave se golpea, ella levanta la mirada directo a las tijeras. Ya esto nos habla de un comportamiento de posible psicopatía. No es normal que un niño vea un animal que es un ser indefenso, por muy muerto... ¿Puedo decir esta palabra? Porque les pongo un ejemplo. Cuando una vez yo estaba jugando con una amiga, encontramos un canario que estaba dormido. Estábamos pequeñas y según nosotras estaba dormido. Y nos dio demasiado dolor cuando se lo mostramos a mi tío y él nos dijo que no estaba dormido. Aquí rápidamente. Es como un comportamiento bastante, claro, sano también, ver a un animal y tener esa necesidad como de protegerlo. Un ave es un animal bastante frágil, ¿no? Frente a el ajetreo, la ciudad, las casas, muchos chocan. Entonces que un niño, y Charlie sobre todo, que está en una edad donde ya estamos conscientes de muchas cosas, tampoco es natural que un niño pequeño sea violento, tenga conductas violentas. Entonces les pongo este ejemplo para que contrasten, que yo en ese momento tenía como 8 o 9 años y aún así ya estaba consciente de que a las aves, los animales, había que cuidarlos, o si podemos ayudarlos en lo que sea, es mejor que darles con una tijera, ¿verdad? Se ve el contraste. Por eso les digo de la posible psicopatía. Esto es uno de los síntomas, ya que no es normal que a un niño le cause placer maltratar a un animal. Muchos con piedras y estas cosas, entonces ya es otro nivel llegar con una tijera, ¿verdad? No es lo mismo golpear a directamente decapitar. Al ser un animal pequeño, en este caso, y lo hace con toda la frialdad del mundo, porque es un ser que es inferior a ella, o a las personas psicópatas que les falta esta empatía, empiezan así, por animales pequeños, luego animales un poco más grandes, luego niños y luego adultos. Esto lo vamos a ir analizando a lo largo del canal porque sí he visto bastantes niños psicópatas, así que no es tampoco común. En esta peli también, un detalle que podemos acotar es que se puede considerar la metáfora de la decapitación como el descenso a la locura, ya que muchos le llaman perder la cabeza, pero aquí es literal, las tres perdieron la cabeza. Ok, presten atención a esta escena en la clase de filosofía, esto es crucial.
en la que se nos dice que el defecto de Heracles es la arrogancia, porque se niega a ver las señales que se le presentan en el camino. Heracles cree tener el control, pero el oráculo se creó de forma inexorable, es decir que nadie puede pasar por encima del oráculo y lo que él dicte, pues eso es lo que va a acontecer, sobre todo por la cuestión del destino, que es otro tema, pero lo del destino es como que es inevitable. Recuerden que en este canal vamos a estar analizando muchos mitos, ya que muchos de los conceptos psicológicos que tenemos hoy en día parten de allí. El narcisismo y esto de Heracles es muy importante, así que presten atención. Lo haremos de inmediato. El complejo de Heracles, muy en resumen, se refiere a alguien que se pone al servicio de las personas constantemente y estas personas lo sabotean hasta llegar a tener conductas abusivas, pero aún así estas personas no se alejan, lo que perpetúa este ciclo de abuso y violencia. Siempre va a haber algo que lo haga regresar con la persona que se aprovecha de él, en este caso ella, y esto lo hará para demostrar su valía. Nada más y nada menos que Heracles en este caso sería Annie. Lo refleja perfectamente su comportamiento. No importa qué tan mal se llevara con su madre, siempre volvía, no importaba lo que pasara. Pero esto también es por una cuestión de ego, como lo mencionan en la película. Así que muy interesante, ¿verdad? Cómo podemos contrastar. Esto del complejo de Heracles generalmente sucede porque una persona tiene un vínculo tóxico, no me gusta usar esa palabra, pero para que me entiendan, un vínculo tóxico, y es justamente con esa persona, con ese vínculo tóxico, a la que siempre está subordinada o dependiente. Nunca se da en un contexto sano de querer servir de forma sana, sino siempre es como lo que se denomina el ciclo de abuso. Así que sigamos. Cuando llaman al papá para avisarle que profanaron la tumba, podemos ver la falta total de comunicación que hay entre los miembros, guardándose cosas incluso tan delicadas como esa, y Annie le dice que se va a ver una película sola, sin invitar a nadie. No sé, a mí me parece muy aburrido ir al cine solos. ¿A ustedes qué les parece? ¿A ti? ¿Qué te parece? No. Es súper aburrido. Se los digo a nosotras que fuimos a ver Intensamente 2 y fue terrible, fue horrible. Pero imagínense cómo hubiese sido si hubiésemos estado solas. No hubiésemos visto tantos monstruos, tal vez. Obviamente esto es mentira y vemos que Annie se dirige a un grupo de apoyo al que ya había ido antes. Aquí es donde tenemos varias revelaciones del estado psicológico en el que se encontraba la familia de Annie, y es justo esto lo que es hereditario. Menuda familia. La mamá de Annie tenía TID y demencia por la edad. Se tornaba violenta, era muy manipuladora y quería ejercer control sobre la vida de ella a tal punto de obligarla a tener hijos. La situación era tal que le habían puesto una orden de alejamiento cuando nació Peter, pero ella se sentía culpable, entonces cuando nació Charlie le encajó las garras, como ella misma dice. Por lo poco que podemos observar aquí, la madre de Annie posiblemente también tenía un perfil narcisista. No podemos asegurarlo, pero es como bastante evidente, ¿no? Ya que si era la líder de un grupo, debía tener cierto carisma y control de las masas, que tienen ciertos perfiles. Pero con la familia son todo lo contrario. El verdadero demonio de esta familia es la abuela. Y no solo de esta familia, también en este canal. El padre de Annie tenía depresión psicótica y en una crisis falleció por inanición. Que esta muerte debe ser muy dolorosa y muy paulatina, debe ser súper agonizante. Esta persona debía estar pasando por una situación extrema y delicada para querer quitarse la vida de esta manera. Y el hermano de Annie, que a los 16 años, más o menos, a la edad de Peter, se colgó dándole una carta donde la acusaba de querer meterle entidades en su cuerpo y se piensa que padecía esquizofrenia. Por el contexto de la película sabemos que no es tan así, pero esto también es un síntoma y muy delicado. Annie dice que no quiere poner más estrés sobre su familia porque siente que no le van a dar el apoyo que ella necesita, lo cual es cierto porque son una familia muy disfuncional. Ella dice que se siente culpable pero no sabe por qué, y esto puede deberse a que debido a la cantidad de traumas por los que ha tenido que pasar, ha tratado de reprimir todo esto, pero tarde o temprano el subconsciente hará que tome acción. Peter le dice a su mamá que quiere ir a una fiesta. Aquí vemos que la interacción de ellos es odiosa. Si fuera por ellos ni se dirigen la palabra. Y aquí ella comete una tremenda irresponsabilidad. Muy pendientes porque los estoy observando. Y esto es muy común que los padres lo hagan. Obliga a Peter a llevarse a Charlie con la excusa de que así no va a ingerir alcohol y que debe tener responsabilidad con su hermana.
Cuidar a los niños no es responsabilidad de los padres, de los hijos, ¿ok? No es responsabilidad de los hijos, mucho menos si son adolescentes. Esto es un error. Él está en una edad adolescente y es normal hasta cierto punto que quiera salir, divertirse, siempre y cuando lo haga de forma sana. Solo que sus padres tampoco lo orientan y él se droga para soportar esa tensión que siente con su familia día con día. Y lo podemos entender hasta cierto punto porque muchas personas recurren a esto siendo adultas. Entonces, pues siendo adolescentes y teniendo esto a mano, es común que se vaya por este camino, aunque no sea el correcto. Por eso deben tener bastante asistencia y guía. En el caso de Charlie podemos ver que la mamá sabe lo inadaptada que ella es, entonces le parece que si va con Peter se va a integrar, con el pequeño detalle de que ella le dice directamente que no quiere ir. Vemos que para ir de un lado a otro, en el caso de ellos que fueron a la fiesta, tienen que tomar la carretera interestatal. Esto nos muestra que viven en un lugar bastante aislado y de cierta forma, bueno, es así, efectivamente dificulta las interacciones sociales al vivir tan lejos y que se tienen que movilizar en auto. Depende el perfil psicológico que tenga cada persona, a unos este aislamiento que les digo les afecta más o menos. Aquí pues efectivamente les afectó bastante. Esta es la típica fiesta adolescente estadounidense, en casa de una amiga y todo se descontrola. Es bastante tranquila comparado a lo que vemos en otras pelis, aunque los chicos están fumando marihuana, así que tan tranquila no es, solo que no es tan desastrosa como otras películas. Como les dije en el punto anterior, es normal que Peter quiera divertirse y no es su responsabilidad cuidar de su hermana pequeña, ya que su mamá lo hizo de forma impuesta. Esto se puede denominar castración en ese sentido. No sé hasta qué punto Charlie tenga alguna condición médica más allá de ser alérgica a las nueces. No se nos dan más detalles de esto en la película, pero se pueden ver en la actitud que la familia tiene hacia ella. Es como de protegerla mucho. Vamos a hablar de la alergia a las nueces, que es un detalle bastante crucial, sobre todo por lo que sucede más adelante. Los alimentos como las nueces tienen una sustancia que se llama alérgeno y esto puede causar hipersensibilidad en el organismo, como en el caso de Charlie, reconociendo el alérgeno como un elemento extraño e incluso perjudicial. Lo que sucede es que el cuerpo emite una reacción inmunológica muy intensa, segregando unos químicos llamados histaminas, que son los que causan la sintomatología de alergia que vemos en ella, la inflamación de la garganta, lagrimeo, estas cosas. Mientras más reactivo sea el organismo, peor va a ser la respuesta a la alergia, y como lo vemos en ella, pasó lo peor. Aquí con lo del accidente pasaron muchas cosas. Él iba bajo los efectos de marihuana. Qué fastidio decirlo así, pero ya saben, ¿verdad? María Juana. Y por esto no pensó con claridad que era mejor llamar a emergencias en lugar de tomar carretera. El ciervo que había en medio hizo que se desviara, pero también vemos que esa carretera estaba en penumbra. Todos estos elementos facilitan un accidente. La escena esta siguiente es impactante. Lo de Charlie es muy gráfico, aunque no estoy segura que esto suceda tal cual. Bueno, obviamente no sucede tal cual. Habría una fractura de cuello, sí, pero no creo que salga volando. Esto ya es muy hollywoodense. Más por el contexto de las películas y también lo del demonio y las tres cabezas. Es más por eso. Y el estado en el que queda Peter, estas actuaciones estuvieron muy bien dirigidas. Los Ari Aster es un máster. Él está en total estado de shock. Trata de mirar hacia atrás, pero no se atreve porque sabe lo que va a ver. Está a punto de llorar, pero no se lo permite para no conectar con esa emoción. Aunque no puede asimilar lo que acaba de pasar y conectar con todo eso, obviamente, sería equivalente a sentirse culpable por haberle causado esto a su hermana, aunque obviamente no fue intencional. La disociación es un mecanismo de defensa muy común en casos de traumas graves y situaciones de extremo peligro en el que la persona se siente completamente indefensa. Al sentir que no puede hacer frente a la situación, sucede esta desconexión que les digo. Y es así totalmente disociado que él toma el valor, por así decirlo, de quitar el freno y llegar a su casa sin hacer el menor ruido posible. Por supuesto que él no pudo dormir en toda la noche y no salió de la habitación para no encontrarse con una reprimenda y algo peor, de su madre. Imagínense estar en el lugar de Annie, también. Salir a hacer unas compras y encontrarse con el cuerpo de su hija en descomposición y sin cabeza. Esto es deshumanizante. No es lo mismo tener el cuerpo de alguien entero y poder despedirse a encontrarlo sin cabeza. Es como ver una cosa y no a una persona, porque no hay un rostro. Y el impacto es 1000 veces peor.
Es fuerte la escena, pero no vemos cómo ella encuentra el cuerpo porque nosotros como espectadores ya sabemos lo que pasó. En cambio solo escuchamos sus gritos de desesperación y eso también es duro de ver. Podemos empatizar con ella en ese sentido. Pese a que Annie no era cariñosa ni cercana con sus hijos, sentimos muy de cerca su dolor. El de una madre al encontrar a su hija fallecida y ella dice: me quiero morir. Vemos la escena iluminada por los rayos, pero Peter permanece en las sombras, sin acercarse a sus padres, por esa brecha emocional tan grande que hay entre él y su madre, justamente. Y con esa tragedia, esa brecha se abrió aún más. Si ellos supieran llevar el dolor juntos, todo habría sido diferente. Esta peli tiene muchos tonos amarillentos, pero se ven como sucios. No es un amarillo que evoque vida, y verdes que tienden a ser muy ácidos. Nos genera una sensación desagradable. En el cine muchas veces el verde se usa para representar el asco, el desagrado. Este es el ejemplo perfecto. Vemos que Charlie era una niña muy creativa, ¿verdad? Le gusta fabricar figuritas y dibujaba, lo cual es natural en niños que son súper introvertidos. Esta es su forma de comunicarse, ya que no lo hacen con palabras, lo hacen a través del arte y esto es igual de importante como el habla. Peter está con sus amigos tratando de sobrellevar todo el asunto, pero sin conversar de esto con nadie y metido en la marihuana. Alguien quítesela por favor. Pero toda esta represión de las emociones le causa un ataque de pánico, con la falta de oxígeno y sensación de asfixia, que le recuerda lo que vivió Charlie momentos antes de su partida, el trauma. Annie se la pasa metida en el auto, ya presenta actitudes psicóticas y obsesivas, por lo que es maquetista también, ahí se ve perfectamente, haciendo esto para no cruzarse con Peter en la casa y espera a que él llegue, vigilándolo para ella irse sin decirle nada a nadie. Estas escenas son como... what the fuck. Tenía intenciones de ir nuevamente al grupo de apoyo, pero desiste de la idea. Presten mucha atención en esta escena, es clave, y es lo que demuestra la grandiosa actriz que es Toni Collette. Esta es la escena más representativa de la película. No son los gritos, no es cuando está poseída, no es cuando sale volando, no. Esta escena, esta en particular. Ella le dice a la señora de suéter rojo: mataron a mi hija. Así tal cual. Mataron a mi hija. Es en ese pequeño detalle donde está todo. Con un simple desvío de mirada vemos que su inconsciente la traiciona, diciendo sin tapujos lo que ella siente que pasó, pero al mismo tiempo ni ella misma se puede creer lo que acaba de decir, lo cual nos muestra que siente un resentimiento hacia su hijo, a la vez que siente culpa por sentir ese resentimiento al hijo. Esta dicotomía brutal. Es que esta escena, vamos a ponérsela de nuevo. Mataron a mi hija. Refleja todo el dilema que tiene Annie en su interior. Esta dicotomía es muy común, nos puede pasar a nosotros y no necesariamente en una situación traumática. Es como cuando nos encontramos entre lo que se espera de nosotros, lo que en verdad sentimos pero no nos atrevemos a decir y lo que queremos hacer. Aquí son 3 puntos. Pero tenemos miedo de no agradar o que se nos rechace por esto, así que terminamos yendo por lo socialmente correcto. Si nos invitan a un lugar y no queremos ir, muchos terminan yendo. Yo en este caso no, yo soy más... me la pelan. Pero es muy común que suceda esto de que no, para que no me excluyan, voy a ir así no quiera. Annie es una mujer que reprime mucho sus emociones, es evitativa y le cuesta abrirse y mostrar cómo se siente. Esta conducta es aprendida por todos los antecedentes que ella trae. A los miembros de la familia los va consumiendo la paranoia lentamente, con alucinaciones de todo tipo y por supuesto pesadillas. Annie siente cada vez más presión porque se acerca la fecha de entrega de las maquetas, pero no ha podido trabajar bien por todo lo que ha pasado. Y esto le resulta estresante porque ella usa las maquetas como una suerte de catarsis, pero al ser un trabajo que exige mucho nivel de detalle también resulta extenuante para un perfil psicológico como el suyo. En la escena de la casa de Joan, se llama la señora de suéter rojo. Para mí es la señora de suéter rojo. Últimamente estoy muy mala con los nombres. Podemos ver que Annie está medicada con ansiolíticos y antidepresivos, que no es para menos, ¿verdad? Joan le pregunta directamente cómo se lleva con su hijo y Annie le hace un gesto de frustración. Prestemos mucha atención a lo que nos cuenta. Ella padece sonambulismo,
lo cual le sucede a las personas con antecedentes de problemas emocionales y ansiedad o estrés excesivos. Sabemos que ella aplica con todo esto y muchísimo más. Entonces, una noche ella, sonámbula, rocía a sus hijos y a ella misma con solvente para pintura con la intención de prenderles fuego, pero en ese momento Peter se despierta, comienza a gritar y ella apaga el fósforo inmediatamente. Esto obviamente no es normal, ¿ok? Si ella intentó hacer esto es porque tenía un deseo inconsciente, pero estaba allí. Quería acabar con sus hijos, pero no podía con el remordimiento, así que también lo iba a hacer con ella misma en el acto. Las personas sonámbulas suelen hacer cosas cotidianas, como salir, caminar e incluso mantener... Este trastorno del sueño es muy interesante. Pueden mantener una conversación lógica incluso. Es súper interesante porque cómo el cerebro puede funcionar estando el cuerpo en estado de sueño, ¿verdad? Hasta me da escalofrío. Pero no es que estas personas sonámbulas anden por allí quemando gente, ¿verdad? O agarrando elementos cortopunzantes. Es algo más antinatural. Muchas veces pensar en el remordimiento es lo que impide que las personas cometan actos terribles, y no porque no quieran hacerlo. Si no tuvieran ese pensamiento de cargar con la culpa después, muchos andarían por allí haciendo cosas muy malas. Así que ese sentimiento de culpa que va más allá de la empatía, de cierta manera salva a muchos de tener conductas antisociales. Interesante, ¿verdad? Y las personas que no sienten culpa, se los dejo picando. Todo esto es clave en esta historia, porque es justo por esto que Peter no se acerca a su madre. Él no se siente seguro con ella y lo entiendo, no es para menos. Esto se debería tratar en terapia, pero terapia y esta familia es algo que no van de la mano. El esposo está preparando la cena y cuando sube a avisarle a Annie, vemos que ella acaba de hacer una maqueta del accidente de Peter y Charlie. Qué rápido trabaja esta mujer, ¿no? Miren el nivel de detalle que tienen estas maquetas y las hace en un periodo de pocos días y con materiales de primera. ¿Quién tuviera esa dedicación, verdad? No tanto esa dedicación, sino esa meticulosidad. Obviamente su esposo le reclama que esto puede afectar a Peter y ella le dice que no es por él, que lo ve de forma neutral. Aquí podemos ver que Annie tiene métodos muy poco sanos para tratar de sobrellevar su dolor y es bastante egoísta e intransigente en cuanto a poder ver cómo lo que ella hace afecta a los demás miembros, sobre todo a sus hijos, en este caso su solo hijo. Se puede palpar la tensión en la mesa y vemos que ninguno de ellos se había sentado a conversar posterior al accidente. El detonante es un comentario que hace Peter, le dice a su papá que la cena está muy rica y Annie bufa con rabia porque Peter no habla con ella cuando cocina. ¿Hay algo que quieras decir, mamá?, le dice. Annie explota por el estrés y le grita a Peter que no importa lo que ella se esfuerce por servirle, lo de Heracles, él siempre la mira con desdén, resentimiento y fastidio, aunque no usa estas palabras. Ella siente frustración al no poder hacer que la situación de haber perdido a su hermana los una más como familia y que él debe ser consciente de lo que hizo. Vemos que ella sigue culpando a Peter cuando la responsabilidad de cuidar es de los padres, no de los hermanos. Annie dice directamente que no lo puede aceptar y no lo puede perdonar. Con este modelo de crianza, ella está dando un muy mal ejemplo de cómo se manejan las cosas en estas situaciones. Está dando el mensaje que en vez de unirse como familia, hay que alejarse. Totalmente negativo. Y es un comportamiento emocionalmente inmaduro. También hay que puntualizarlo. Y Peter le responde, aquí teniendo la razón, que si Charlie no quería ir a la fiesta porque ella la obligó. Annie respira profundo conteniéndose para no explotar otra vez. Aquí el padre interviene y le da fin a la discusión. Por cierto, hablemos del perfil del padre. He visto que esto es muy común. Yo lo viví. En una familia donde hay una o varias madres controladoras, un nido de víboras, lo que se le dice matriarcado, pero no el de los elefantes, el hombre tiene una postura de mediador entre las fieras. Ay, ya ríanse. A la vez se mantiene sumiso, no es una postura fuerte, solo observando o hablando en voz alta, totalmente subordinado a la o las fieras de las que les hablo. Porque si no, la esposa hace lo que el poste le hizo a Charlie. Si él interviene y se pone firme, rodarán. Rodarán, ya saben qué es, ¿verdad? Entonces él siempre está en su rol de mediador, pero esto tampoco es sano, porque al ser el único soporte,
carga con los traumas y las emociones de todos sin él permitirse sentir las propias, lo cual tarde o temprano los puede llevar al colapso. Y eso que él también se desempeña como doctor. Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo. Con la escena en donde contactan los familiares a Joan, podemos ver que Annie siempre termina sucumbiendo ante las demandas o peticiones que le hacen. Es evitativa, pero a la vez se deja influenciar muy fácil, lo cual nos muestra que usa esto como una barrera para que no accedan a ella fácilmente. Annie sueña que está en el cuarto de Peter y lo ve cubierto de hormigas, como si estuviera sin vida. En ese momento ella creyó despertar y habla con él confesándole que nunca quiso tenerlo, no quería ser madre y la vieja esta narcisista lo obligó. Incluso trató de perderlo, pero no lo consiguió. Sabemos que esta señora obligó a Annie a tener hijos y él fue el primero. Annie le dice una frase clave y es: quería salvarte. Sabemos que quería salvarlo por lo que pasa en la película, en lo del demonio y eso, pero aquí lo podemos interpretar como que ella quería salvarlo de las garras de la vieja narcisista y que él no viviera lo que a ella le tocó. También puede ser algo así. Muchas personas con trastornos delicados deliran que la muerte o el homicidio es una salvación. También lo podemos ver en la de los extraterrestres, que el hombre decidió acabar con su familia porque para él, en su brote psicótico, esto era lo correcto o que así los iba a salvar. Las escenas del espiritismo en la sala lo podemos interpretar como un brote psicótico, naturalmente. Yo les digo, con el que me da sentimiento en todo esto es con el perrito. Ustedes estarán de acuerdo conmigo porque aquí somos pet friendly, pets lovers. Aquí hay que sacarlo inmediatamente de esa casa. Vamos a hacer una comisión y sacar al perrito allí. Como les dije antes de la presión que Annie tiene con su galería, esta vez la llamaron para preguntarle cómo se sentía y si le podían ayudar en algo. Son bastante comprensivos, la verdad. Pero ella estaba presionando una silla miniatura con el pegamento, le imprimió mucha fuerza y la rompió. Esto le causó una crisis de estrés e hizo pedazos todas las maquetas. Ahí vemos todo el trabajo de su carrera. Podemos notar que por un momento esto fue liberador para ella, por lo que las maquetas significaban. Así que en este momento sí fue catártico lo de las maquetas. Y el pobre esposo ve que le arrancó la cabeza al muñeco que ella hizo de él. Y dijo, bueno, este se va a dormir al sofá. Dijo, mejor me voy antes de que le hagan a él lo que le hicieron al muñeco. Pobre hombre. A él también, saquémoslo de ahí, pobre. Saquemos al señor y al perrito. Alec está aquí muriéndose de la risa. Presten mucha atención a este plano. Este recurso narrativo me encanta. Cuando Annie entra a la casa de Joan por primera vez, la toma está al derecho, pero esta vez que llega se ve totalmente de cabeza, como si ella hubiera entrado en estado catatónico, que es cuando hay una desconexión con la realidad. Y es a partir de aquí que todo se va al carajo. Y todo empeora. Vemos que el papá va con Peter de regreso del hospital y si no frena de golpe, por poco lo choca un auto que venía a toda velocidad, porque casi se pasa el semáforo en rojo. Y bueno, por fin vemos que se desahoga y llora, naturalmente. Esto es algo que no puntualicé en Seres del Abismo. Este carro naranja representa también al Paimon. Por poco se llevan al señor también. Algo que tenemos que acotar es que en Estados Unidos es muy común que personas de la calle se metan a las casas y nadie de la familia se dé cuenta. Por eso muchas veces piensan que la casa está embrujada al escuchar pasos o ruidos en la madera. Y es por esto. Es una explicación un poco lejos de lo paranormal, pero pienso que hay que ser muy descuidado como para no darte cuenta si alguien se mete a la casa. Esto sucede porque habitan mucho en los sótanos o en los áticos, que son los espacios de la casa en donde la gente casi no va. Entonces los vagabundos aprovechan y se meten aquí. En este caso eran los miembros de una secta que se metieron y tal, pero podemos acotar esto. Atentos a lo que pasa aquí, que hay mucho que podemos analizar. Esta es otra de las escenas que a mí me parecen cruciales en el ámbito psicológico. Cuando Annie quiere quemar el cuaderno donde están los dibujos de Peter, ella le pide a su esposo que lo haga porque si no ella morirá. Esto puede ser un brote psicótico en alza y ella creía que estaba quemando el cuaderno, pero en realidad era a su esposo. Al pobre hombre, ¿verdad? Pero aquí pasa algo más que nadie ha mencionado.
Justo en ese momento, Annie pasa de una expresión de completo terror a una totalmente inexpresiva. Esta escena me encanta. Y esto, señoras y señores, puede ser una muestra del heredado TID, lo que en TID se denomina switch. Estos cambios abruptos, no solo de personalidad, sino enteramente el comportamiento, las emociones, no es natural. Y aquí vemos que sí fue un switch de un segundo a otro. No lo podemos asegurar, pero ya tenemos el antecedente de la abuela que lo padecía, porque vemos ese repentino cambio en ella, y esto se debe a un switch, como les digo, es totalmente hereditario. No es como lo que hemos visto por ahí en redes, que es algo casi burlesco y caricaturesco. No, el TID es un trastorno muy serio y va más allá de un simple switch. Son muchísimas cosas que por el momento no vamos a abordar, pero es bueno acotarlo. Lo que sucede a continuación lo podemos interpretar así. Annie se da cuenta lo que le hizo a su esposo, así que se cuelga como lo hizo su hermano, y Peter, al presenciar esto, se lanza por la ventana. Ni hablar de los miembros de la secta. Son unos fanáticos religiosos con conductas exhibicionistas e incluso trastornos antisociales. Pero esto tendríamos que estudiarlos más a fondo a luego, y de hecho lo vamos a hacer. Las conductas antisociales, las conductas sectarias y los fanáticos religiosos, que sí sabré yo que conviví con una familia católica, apostólica, romana, y de este lado unos, ¿cómo se llaman estos? Los protestantes, y estaban, aquí Alex les va a dejar unas fieras, así tal cual estaban. Esta película nos muestra que una familia aparentemente normal puede estar padeciendo o sucediendo un infierno, literal o simbólicamente. Como les dije al principio, ya el director ha aclarado que todos los eventos que vimos aquí fue por causa del demonio y no por trastornos mentales. Sin embargo, me pareció importante puntualizar que hay mucho contenido psicológico, como lo pudimos ver. Esta película está muy bien ejecutada, muy bien, como lo podemos observar a lo largo del video, y se ha convertido en una de mis favoritas, no solamente de mí, sino de muchos críticos del cine, y estoy totalmente de acuerdo. Así que con esto, queridos y queridas seres psíquicos, terminamos con la inauguración del mes de Halloween. Terminamos nuestro especial de Halloween. Déjenme en los comentarios qué les pareció este análisis. Más o menos así, un poco más extensos, un poco menos extensos, van a ser nuestros análisis de películas, de casos también puede ser, y sobre todo de mis experiencias, que no son pocas, en el ámbito de la psicología, trastornos y la mitología, que me encanta también. Así que sin más por el momento nos despedimos. Yo soy Sam, su anfitriona, conductora y directora, y en la magia detrás de cámaras, en el máster y la edición, está Alec con una cara muy sonriente. Así que feliz Halloween.